A ver, sí se ve, ¿no? ¿Se ve, chicos? Sí se ve, profe. Gracias. Bien, vamos a ver un poco sobre lo que es el modernismo, ¿ya? La idea de cómo poder detectar, porque este tipo de preguntas, por ejemplo, a veces puede resultar un poco confuso, ¿no? Hay, digamos, cuestiones que se pueden complicar, ¿no? Porque hay ciertos términos que se parecen, ¿no? Y que de repente a veces no queda muy claro, ¿no? A ver, primero entender, ¿no? Que el modernismo es la primera escuela, digamos, que se funda en América, ¿no? Es decir, anteriores escuelas, llámese barroco, clasicismo, neoclásico, ¿no? Costumbrismo, el romanticismo, el realismo, ¿no? Todas estas escuelas eran importadas de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el modernismo? El modernismo es una escuela literaria y cuando hablamos de escuela es porque, digamos, hay ciertas, digamos, ciertos aspectos que se siguen, ¿no? Hay seguidores, hay producción sobre ello, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? Hay toda una sistematización, ¿no? Eso es una escuela, ¿no? Y duró varios años, ¿no? Y recuerden que esto se inicia desde 1888, ¿no? Con la publicación de Azul, ¿no? Y otros poemas. Y el modernismo va a durar, digamos, desde esa época aproximadamente hasta 1916. ¿Por qué decimos 16? Porque es la muerte de Rubén Darío. Cuando muere Rubén Darío, el modernismo ya estaba en decadencia ya, ¿no? O sea, el apogeo modernista es más o menos desde 1888, desde que se inicia hasta finales del siglo XIX, ¿no? O sea, 1900, incluso hasta la primera década, y de ahí entra en una decadencia. ¿Por qué? Porque ya están apareciendo los sismos de vanguardia en Europa. Recordemos que el futurismo, por ejemplo, más o menos aparece en el año 1909, es la primera escuela de vanguardia que aparece. Entonces ya, digamos, la escuela modernista está finalizando. ¿Por qué está en decadencia? Porque esto pertenece a una época, ¿no? Que, digamos, está ligado mucho a la aristocracia, ¿no? A los gobiernos de aristocráticos, monárquicos, ¿no? Recordemos que el modernismo tiene una influencia, digamos, de varias corrientes literarias, en especial el simbolismo francés, el parnasianismo francés, el naturalismo también, que mucha gente a veces no lo toma en cuenta, pero la prosa modernista, o sea, estoy hablando de los cuentos, no tiene mucha influencia del naturalismo, ¿no? El naturalismo con esta literatura, digamos, genetista, genética, la idea de lo fisiológico, la sangre, las leyes de la herencia, ¿no? Todo es una retórica naturalista, ¿no? O sea, la idea de que los genes, los males se traspasan, digamos, de generación en generación, ¿no? Digamos, se mira al ser humano como una cuestión animal, ¿no? Y los modernistas toman eso, ¿no? Además, también en el aspecto literario, contenido, ¿no? Los naturalistas critican duramente el aspecto del capitalismo que no acoge, digamos, al artista. Entonces, eso también se observa, ese tema se observa, ¿no? Dentro de lo que es la prosa modernista, es decir, los cuentos, la narrativa, la novela. Entonces, si se dan cuenta, es una serie de tendencias europeas, pero no hacemos una copia. Lo que se hace es, se coge el parnasianismo, el simbolismo, el naturalismo, eh, la literatura norteamericana también, ¿no? Y a eso le agregas la idiosincrasia latinoamericana y toda esa mezcolanza hace de que se funde o aparezca el modernismo literario. Por eso es que la literatura modernista es cosmopolita, porque justamente tiene diferentes influencias, sobre todo la europea, ¿no? Digamos, Francia, por decirlo, ¿no? Y de Estados Unidos, ¿no? O sea, son las grandes influencias que tiene, digamos, el modernismo, ¿no? El modernismo cosmopolita, ¿no? Y por supuesto, como se toma del parnasianismo, simbolismo, naturalismo francés, en esa época, ¿qué es lo que se vivía en Francia? Se vivía una época monárquica, ¿no? Estás en una época que se conoce como la Belle Époque, ¿no? Es decir, la bella época francesa, ¿no? Donde los gobiernos a nivel europeo, las monarquías, los imperios están en su máximo apogeo. El imperio, el segundo imperio francés, ¿no? El segundo imperio napoleónico, se ha reunificado Alemania bajo el segundo Reich, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Se ha reunificado Italia, ¿no? La era victoriana, los ingleses, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas monarquías, imperios, ¿no? Lo que hacen, digamos, tener un apogeo. Y se entiende que es un apogeo, ¿no? Estos países tienen preferencia por cierto gusto clásico. Clásico me refiero a las culturas antiguas, ¿ya? No la tendencia clasicista, sino a los gusto por las culturas antiguas, ¿no? Griegos, egipcios, ¿no? Babilónicos. Hay esa preferencia por el gusto refinado, las óperas, ¿no? El gran teatro, ¿no? Los salones de exposición universal que había en esos años, ¿no? Entonces, el modernismo es una corriente prácticamente que toma, digamos, ese gusto, simbolista, parnasianismo, simbolismo, que representa todo ese mundo, ¿no? Toma, digamos, ese aspecto, ¿no? De monárquico, ¿no? En América no hay monarquías, ¿no? Pero se toma ese gusto refinado. Es por eso que el modernismo en su poesía habla de princesas, ¿no? Castillos, reyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es porque tiene toda esa influencia monarquizante, ¿sí? Entonces, lo cosmopolita se puede observar, ¿no? Eso, sobre todo por las influencias francesa y estadounidense, por decirlo, ¿no? Entonces, para responder la primera pregunta, ¿no? Acá se puede observar, digamos, lo francés, o vamos a ponerlo así, ¿no? Lo francés propiamente, porque de ahí viene, digamos, ello, o lo europeo, perdón, lo francés o lo norteamericano. Por lo menos norteamericano no está, ¿no? O sea, no vemos eso, ¿ya? O sea, entonces desde ahí, lo europeo puede ser porque hablas de Helena, ¿no? Sí, Helena, Leda, ¿no? Por ejemplo, personajes griegos, ¿no? Pero el cosmopolitismo no solamente es eso, ¿no? Sino que también, digamos, tiene que estar, digamos, eso norteamericano. Entonces eso no se observa, digamos, ahí, ¿no? Luego, el modernismo al fundarse lo que busca es hacer digamos, una sola América, ¿no? Lo que pasa es que a nivel social las antiguas colonias están, digamos, ya se han independizado, ojo, económicamente de España, culturalmente también. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tener otras influencias, ¿no? Por ejemplo, Chile con los ingleses, los argentinos con los italianos, Brasil con Portugal, ¿no? Uruguay también con los italianos también. Y eso que Uruguay a finales del siglo XIX comienza a tener influencia alemana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya los países culturalmente están tomando otra perspectiva, digamos, de otras culturas. El Perú no ocurre eso, ¿no? Pero los diferentes países sí, y entonces lo que se hace es, como se están alejando de la sombra española, entonces se está haciendo una identidad, digamos, ¿no? Y lo que se trata de hacer es establecer una identidad americana, ¿no? ¿Eso se observa ahí? No, no se observa, ¿no? O sea, esta cuestión hispanoamericanista no se observa ahí. ¿Sabes dónde se observa eso? Se observa mucho en Canto de Vida y Esperanza, ¿no? Ahí sí se observa, digamos, este aspecto hispanoamericanista, ¿no? De Rubén Darío, ¿no? O en todo caso, hay algunos poemas de Azul que hablan de los autores americanos, ¿no? Por ejemplo, de repente si en el poema hubiésemos visto este poema muy conocido de Azul que se llama Caupolicán, que le canta, ¿no? A un héroe mapuche, ¿no? Perdón, héroe araucano, ¿no? De Chile, ¿no? Caupolicán, ya, o sea, sí, ¿no? Ahí puede ver esta cuestión hispanoamericanista si estuviera el personaje ahí, pero no lo está. Entonces, descartado, ¿no? Bien, la cuestión exotista, ¿no? Tiene que ver mucho con el aspecto de la preferencia, ¿no? Por justamente lo griego. Lo griego, este, también el aspecto, las mitologías nórdicas, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega, la mitología nórdica, también lo oriental, también pues se puede observar ello, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque son mundos lejanos. O sea, Grecia está en Europa, sí, pero
tú cruzas Grecia y está Asia, ¿no? Entonces, o sea, al frente, digamos, ¿no? O sea, Grecia, si bien, digamos, es la fundación de la civilización europea, no está en Europa Central, ¿no? Para que se entienda. Cuando uno habla de Europa Central, estás hablando de España, Italia, Francia, Portugal, ¿no? Los países que están por ahí y Alemania. Y ojo, que Alemania una parte ya está para Europa del Este, una partecita, ¿no? Lo que se conoce así, ¿no? Europa del Este, donde están Bulgaria, Rusia, en fin, la ex Yugoslavia, ¿no? Todos esos países. Alemania tiene una parte para allá, ¿no? Entonces, y ahí está Grecia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el exotismo justamente radica, porque países nórdicos, estoy hablando de Noruega, Suecia, ¿no? Están hacia el este, ¿no? Es como que no es Europa Central, ¿no? Entonces, estas referencias se nota como mundos lejanos, desde el centro, ¿no? de Europa, se ve como un mundo lejano eso, ¿ya? Entonces, ese exotismo siempre recuerda que es la referencia a la mitología griega, porque no está en Europa Central, sino está en Europa del Este, ¿no? Casi ya colindante con el Medio Oriente, ¿no? Lo nórdico, que también se siente alejado, ¿no? Y luego el mismo Oriente, ¿no? Cuando hablo de Oriente estoy hablando de China, Japón, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué encontramos aquí? Oh cisne, oh sacro pájaro, si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal. Bajo tus alas, la nueva poesía concibe una gloria de luz y de armonía, la Helena eterna y pura que encarna el ideal. Ya, entonces, exotismo por ese lado va por la idea de Helena y Leda, ¿no? Leda es la madre de Helena, ¿no? Leda tuvo Zeus, si mal no recuerdo, se transformó en un cisne, ¿no? Y copuló con Leda, y por eso Leda tuvo dos huevos. En uno de los huevos estaba Helena y su hermana Clitemnestra, ¿no? La esposa de Agamenón. Y en el otro huevo estaban Castor y Pollux, ¿no? ¿Quiénes son Castor y Pollux? Los gemelos de Géminis, ¿no? Los que salen ahí en el zodiaco Géminis, ellos son Castor y Pollux, ¿no? Entonces, Helena era una semidivina, hija de Zeus, ¿no? Entonces, estás en la mitología griega, entonces es exotismo, ¿no? El sincretismo tendría que ponerse aquí si es que vemos, por ejemplo, el elemento de Helena, supongamos, ¿no? Como pasa en Caupolicán. Caupolicán dice, eres grande, Caupolicán, que te pareces a Heracles, como las torres como Nenroc, el de Babilonia. Ah, ok, ahí hay sí sincretismo, ¿no? Está lo americano con lo europeo, del este, ¿no? Estás juntando, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Pero eso no se ve acá, por lo menos, ¿no? Y la cuestión esteticista está relacionada con el ideal de la belleza, ¿no? Digamos, lo que de alguna manera tendría que ver aquí no solamente es la referencia a Helena, digamos, con la idea de la belleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que tendría que tener también la idea de belleza, ¿no? Que el artista está dedicado a buscar la belleza. Y eso aquí no se observa, ¿no? O sea, el artista hace invocación a la belleza, ¿no? O elementos bellos, por lo menos, ¿no? O sea, claro, leen el cisne, sí, pero ahí tiene que haber una invocación, ¿no? En la cual se esté mencionando, ¿no? Por ejemplo, que diga Helena, la belleza eterna, ¿no? En la cual yo persigo, ¿no? Algo así. Bien, ¿alguna consulta? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna consulta, pregunta? Ya, ok. Continuemos entonces. Profe, disculpe, ¿cuál dijo que era la clave en la 1? Exotismo. Ok, profesor, gracias. Por esta cuestión de la referencia a la mitología griega, nórdica y también otra cuestión exotista es el aspecto de digamos, de los elementos orientales, ¿ya? Ese es exótico. Bien, aquí. Este es el cuento, la canción de oro de Rubén Darío, ¿no? De Azul. Dice,
Marque la alternativa que contiene el enunciado correcto. A ver, veamos. Aquel día un harapiento por las trazas de un mendigo, tal vez un peregrino, quizás un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol. El ónix es ¿cómo se llama esto? Es como la concha de abanico, por si mal no recuerdo. Y el ágata es una piedra, pero sí es una piedra preciosa, ¿no? Y el mármol es algo que tomaban los griegos, ¿no? Había tras los vidrios ventanas en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosas. Fue la visión de todos los mendigos, de todos los desamparados, de todos los miserables, de todos los que viven. Dios mío, en perpetua sombra, cayendo del abismo por no tener un mendrugo para llenar el estómago. Hay una crítica social, ¿no? Si se dan cuenta, la idea de la belleza, la idea de lo superfluo, ¿no? Eso es muy naturalista. Eh, es decir, la idea o sea, criticar, digamos, esta cuestión superflua, absurda, ¿no? De las cosas, y aquí hay esa crítica social, ¿no? De en torno a eso, ¿no? A ver, dice acá, de acuerdo con el anterior fragmento perteneciente al cuento de la canción de oro, incluido en la obra Azul de Rubén Darío, marca la alternativa no tiene son correcto. Dice. El relato presenta al artista como una persona marginada por la sociedad. No, yo no, bueno, por lo menos yo no veo la idea del artista acá, ¿no? Dice, aquel día un harapiento por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, un poeta, sí, llegó bajo la sombra de Alto Álamos, la gran calle de los palacios. Sí, puede ser, ¿eh? Claro, el poeta llega, ¿no? Visto prácticamente como un marginal, ¿no? Y se deslumbra ante lo superfluo, ante las cosas, ¿no? Y digamos, él tiene hambre, ¿no? O sea, es como que se maravilla ante todo lo que ve, ¿no? Pero eso no le ha de comer, ¿no? Por decirlo, ¿no? Hay una comparación de lo marginal y el statu quo, ¿no? Que está rodeado justamente de lo que les decía, ¿no? Este ambiente monárquico que se observa, ¿no? ¿No? Que es propio, digamos, de esa época de la Belle Époque, ¿no? Francesa, ¿no? Europea, ¿no? Ya puede ser el relato presenta al artista como una persona marginada por la sociedad. A ver, la subjetividad lírica, bueno, en primera instancia es un relato, ¿no? Entonces, desde que es un cuento o relato, ya no es lírico, ya, o sea, porque acá te está hablando de la poesía, ¿no? ¿No? Y experimental tampoco, experimental es como que si alterara las grafías, si modificara las tildes, ¿no? Entonces, desde ahí descartado la B, ¿ya? Siempre les recomiendo que cuando vayan a responder, tienen que leer toda la clave. A veces yo he visto algunos que leen la mitad y se dejan guiar y piensan y marcan, ¿no? Traten de estar muy atentos con eso. Porque me podrían haber dicho profesor, pero en la B yo creo que es medio poético. Ok, tienes razón, puede ser, pero cuando dice lenguaje experimental no, porque en realidad esto es una escritura muy clásica, ¿no? Dice, C, el cuento resalta la importante influencia del positivismo y del simbolismo. No, el positivismo es cuando habla de las leyes de la herencia, ¿no? El positivismo es una escuela filosófica que tiene tres elementos esenciales: el medio, la raza y el momento. Son los tres elementos propios del positivismo que ustedes les han enseñado en filosofía, ¿no? El positivismo es la escuela filosófica, digamos, que propugna la cuestión científica. Positivismo significa, viene de la palabra francesa positif, ¿no? Y positif, digamos, significa verdadero, ¿no? Entonces, lo que ellos tratan es de demostrar que el medio influye en las acciones de las personas. La raza, acá yo no veo raza, o sea, te habla de la raza, de la genética de las razas, ¿no? Hay razas superiores, razas inferiores, según los positivistas de la época, ¿no? Y el momento, que es, digamos, la coyuntura social que hace que tú hagas esto y lo otro, ¿no? Ahí no hay, ¿sí? La necesidad obliga al artista a criticar su condición de hombre idealista. La necesidad, pero no critica su idealismo, ¿no? Más bien hace, lo que muestra es justamente
lo superfluo en contraposición del poeta, ¿no? Del artista en todo caso, ¿no? La sociedad discrimina a los poetas por su rechazo hacia el gusto vulgar. Vulgar es sencillez. Por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? La A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre este aspecto? ¿Alguna consulta, digamos? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿De repente habían marcado otra respuesta? ¿Todo claro? Ok. Clave avión, ¿no? Bien. A ver, del fragmento citado del cuento El Eclipse de Augusto Monterroso, ¿no? ¿Qué característica encontramos de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Ya, aquí encontramos este aspecto de las técnicas narrativas del relato, ¿no? A ver, en el caso, digamos, de lo que es la cuestión de la nueva narrativa, hay que poner dos aspectos, o hay que, ver un punto de vista, ¿no? La idea, en primera instancia, de las tres etapas que hay de la nueva narrativa hispanoamericana. La primera etapa es emergente, de la década del 20 hacia el 30, a recordar eso, 20 y 30, ¿no? En el que, digamos, impacta las vanguardias, ¿no? La primera vanguardia que aparece, como ya les dije, es el futurismo, 1909. Y de ahí comienzan a aparecer otras, ¿no? Por ejemplo, los Dada, que aparecen a finales de 1918, 19, por ahí. Y luego aparece el expresionismo, que se desarrolla en Alemania en toda la década del 10 al 20 y 20 hasta más o menos 30, por ahí, el expresionismo alemán. Los surrealistas, 1924, ¿no? Y así, hay constructivismo, por ejemplo, la Bauhaus, ¿no? O sea, en fin, diferentes corrientes. Y entonces ellos tienen seguidores, ¿no? Pero son efímeros, ¿no? O sea, que aparecen y después se desarrolla y desaparece rápidamente, ¿no? Entonces, eso, digamos, también, como sucede en Europa, también impacta aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El problema en Latinoamérica es que, por lo menos aquí, ¿no? Estábamos viviendo en poesía vivíamos la retórica modernista, o sea, la poesía modernista, ¿no? Con esta cuestión de lo monárquico, ¿no? La clase aristocrática, ¿no? Y en cuento, como se habrán dado cuenta, en el caso de Rubén Darío, también hay algo de prosa modernista, pero también hay algo que está en boga en aquella época de los 20, ¿no? Que es la narrativa regionalista. El regionalismo es una corriente, ¿no? Una escuela, la escuela regionalista, en la cual, digamos, las novelas tienen la mirada sobre el campo, las provincias. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo que tratan de hacer los escritores es, ven al campo como algo que es una barbarie, ¿ya? O sea, así, como una barbarie, como ignorantes, ¿no? Que tienen que civilizarse, ¿no? Y entonces lo que ellos propugnan como en su ideario regionalista es que la gente de la ciudad vaya al campo para civilizarlos, ¿no? Prueba de eso lo encuentras en esta novela mexicana, ¿no? De 1916, creo, por ahí 14, que justamente inicia la tendencia regionalista. Se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Gran novela, una novela cortita que habla justamente de la Revolución Mexicana, que muestra todo el campo de violencia. Luego va a venir creo que la novela insigne de esta época, que es Doña Bárbara, ¿no? Ahí se ve toda la tendencia regionalista, ¿no? Santos Luzardo, luz de la civilización, porque él vive en la ciudad, va hacia el Arauca, ¿no? Y ahí, digamos, está Doña Bárbara, ¿no? Que ha tomado, digamos, parte de la hacienda de Altamira, ¿no? Su mismo nombre, la barbarie, ¿no? Y Marisela es la barbarie regenerada, o sea, en ella se deposita la confianza de que la ciudad con su educación y civilización puede regenerar a lo que es salvaje, porque Marisela cuando aparece, en primera instancia es alguien que no tiene mayor educación, está en plena barbarie, ¿no? Y se le regenera, digamos, ¿no? Luego está La Vorágine, la gran novela que habla del paisaje colombiano, ¿no? Y luego está Don Segundo Sombra, ¿no? Una gran novela de Ricardo Guiraldes también que habla
del gaucho. El gaucho es como el campesino, digamos, ¿no? Aquí en Perú. Y se habla, digamos, de su ambiente, su entorno, ¿no? Entonces, eso, el problema es ese, que había, digamos, toda esa preferencia por la novela regionalista, que es lo que se estaba desarrollando entre la década del 20 y 30, la poesía modernista y también la prosa modernista, pero sí impacta y aparece en algunos textos, ¿no? De vanguardia, pero que no hay un público receptor, pues, ¿no? Pero sí aparece, tipo La Casa de Cartón, por ejemplo, de Martín Adán, ¿no? Eh, También tiene que ver mucho las traducciones, ¿no? Las traducciones de las obras, también como que, o sea, el alemán de Kafka recién, ¿no? O sea, aprender el alemán, ¿no? O esperar las traducciones, más o menos pasó unos 10, 15 años. Entonces, eso también dificulta, ¿no? El aprendizaje, digamos, de ello. Y recién 20 años después, más o menos, en la década del 40 y 50, aparece la etapa de consolidación. Esta etapa de consolidación ya hay traducciones, algunos ya han leído en inglés, o en francés, o en alemán, ¿no? Y entonces están leyendo y estas personas, digamos, comienzan a desarrollar, ¿no? Esta literatura con las técnicas modernas del relato, flashback, ruptura cronológica del tiempo, puntos de vista, multiplicidad de voces, el monólogo interior, ¿no? Y en fin, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Hay obras de calidad, ¿no? Y hay un alejamiento de la mirada regionalista, ¿ya? Ese alejamiento, digamos que ya no hay esa idea de que los del campo son bárbaros, ¿no? No, sino que ahora te reconoces y dices, no, si ellos, esa violencia que se ve, yo soy parte de eso, ¿no? Mi identidad corresponde también a eso, ¿no? No quiere decir que la repita, pero debo comprender porque es parte de mi identidad, ¿sí? Y luego en la década del 50 y 60, perdón, 60 y 70 se sigue desarrollando las técnicas modernas del relato, pero se le agrega algo más, que es el boom hispanoamericano, ¿no? Hay éxito editorial, ¿no? Estas personas comienzan a publicar y ganar muchos premios, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Bien, entonces, dentro de esas técnicas hay varias, ¿no? El real maravilloso, ¿no? Que se ve en El reino de este mundo de Carpentier, ¿no? Ahí lo real maravilloso hay que entenderlo como la idea, ¿no? De vivir en una sociedad de creencias. No es realismo mágico, ojo, ¿ah? El real maravilloso, como dice Carpentier, es una sociedad en la que se creen que hay muchos milagros y la gente lo va a creer y no le puedes discutir ello porque lo va a creer. O sea, si ellos creen en que la gente puede tener transformaciones en animales, aunque nunca lo vean, creen, ¿no? O sea, real maravilloso, ¿no? O creen, digamos, no sé, pues que pasa, digamos, a veces ocurre, ¿no? Que en la sierra, por ejemplo, hay estas creencias de muere la persona y es como que de pronto, no sé, pues aparece un animal o una mariposa o tal y piensan que el alma se ha reencarnado, ¿no? Se ven y piensan que es, ¿no? Es creencia, ¿no? Entonces eso es real maravilloso, ¿no? Eso encuentras aquí en este fragmento del Eclipse. Este es un cuento clásico, ¿eh? Yo les recomiendo porque es cortito, ¿eh? Es chiquito, menos de una página tiene, ¿ya? 2 horas después del corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorrea su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Sí, o sea, lo que pasa en este cuento pequeño, como ocurría, hay muchas historias sobre esto en las crónicas, ¿no? Es decir, eh, se cuenta que este es un español, ¿no? O sea, en este caso un cura, y entonces lo han capturado los indígenas mayas, ¿no? Y entonces lo van a sacrificar, ¿no? Y entonces él recordaba más o menos por las fechas, ¿no? Lo que había aprendido en Europa de que iba a haber un eclipse. Entonces él les amenaza con el poco lenguaje que puede, digamos, que ellos le entiendan, les señala, ¿no? El sol y les dice pues que si no lo, o sea, les da a entender que si no lo sueltan, él va a hacer de que el sol se oscurezca, ¿no? Él cree que los indios son ignorantes totalmente y que no saben de eso, pues, ¿no? Pasa o sea, la siguiente escena, digamos, del cuento, ¿no? Siguiente párrafo, y de pronto vemos que los indígenas le han sacado el corazón, pues, ¿no? Lo han sacrificado ante su Dios, ¿no? Y entonces por eso, y dice pues que uno de los indígenas comienza a decir las fechas de los eclipses que iban a haber. O sea,
el padre creía que ellos no sabían, ¿no? Y que su conocimiento aristotélico y otras cosas más astronómicas pensaban que ellos no tenían, ¿no? O sea, tenían una idea pues, de inferioridad, ¿no? Y en realidad ellos ya lo sabían, ¿no? Esas son historias que se cuentan en las crónicas. Entonces, esto se ha retomado, ¿no? Y se ha escrito con una prosa moderna, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Transculturación narrativa. La transculturación narrativa es la idea de contar una historia antigua con técnicas modernas del relato. En este caso, narrador objetivo, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, ¿no? Entonces, no hay multiplicidad de voces que haya diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes narradores. Acá hay un solo narrador, ¿no? Monólogo interior no es un fluir de la conciencia, no estamos en la mente del personaje, ¿no? Experimentalismo lingüístico tendría que haber alteraciones gráficas, sintácticas, combinación de idiomas, ¿no? Ya no hay eso. Hay una transculturación narrativa, historia antigua contada con técnicas modernas de relato. En este caso, narrador objetivo, ¿no? A ver, en relación al fragmento citado de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿qué características se desprende de su obra narrativa? A ver, dotado del poder de transformarse en animal de pezuña, en ave, pez o insecto, Macandal visitaba continuamente las haciendas de llanura para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su regreso. Recordemos que en la obra el primer esclavo que conoce, o sea, el personaje es Tinoel principal, ¿no? Y conoce a Macandal, y Macandal es un esclavo africano que él ha sido liberto, libre, ¿no? Y él le cuenta mucho de las metamorfosis, ¿no? Y le dice que en África ellos cuando estaban en peligros huían, ¿no? Y podían transformarse en animales, ¿no? Entonces, y en un momento le dice que se va a fugar, se fuga y creen las personas que él se transformó en un animal, ¿no? Y entonces, justamente esa es más o menos la escena cuando él quiere retornar, ¿no? Y por eso dice vigilar si sus fieles seguidores, ¿no? Esperaban su regreso, ¿no? De metamorfosis en metamorfosis, el manco estaba en todas partes, habiendo recobrado su integridad corpórea al vestir trajes de animales, ¿no? Con alas un día, con ángeles, con agallas el otro, o sea, ave, pez, ¿no? Galopando, caballo, rectando como reptil, se había adueñado del curso de los ríos subterráneos, también se convertía en agua de las cavernas de las costas, de las copas de los árboles, y reinaba ya sobre la isla entera. Ahora sus poderes eran ilimitados. Eso es lo que la gente hablaba de Macandal, ¿no? Que se ha transformado, ¿no? Entonces dice, ¿qué características se desprenden de la obra? En el personaje Macandal se evidencia la simbología de la metamorfosis. Sí, ¿no? Está la metamorfosis. B, con las transformaciones se plantea el desarrollo del realismo mágico. No, porque la novela no es realismo mágico. Realismo mágico es una sociedad donde sí ocurren los milagros, como ocurre justamente en 100 años de soledad. O sea, ahí la gente dice que resucita y resucitan, pues, ¿no? El pueblo está con una peste de insomnio, ¿no? Todos, ¿ah? Remedios la Bella asciende a los cielos, nace un niño con cola de cerdo, o sea, sí suceden. Y como suceden los milagros, está tan normalizado que la gente no se asombra de que, digamos, Remedios la Bella asciende a los cielos o que alguien resucite, ¿no? ¿No? O sea, en cambio, en el Real Maravilloso es una sociedad de creencias. Lo que ves ahí en Macandal es que se pone esto y lo otro y la gente pues le cree, ¿no? Entonces no es realismo mágico, ¿eh? El peregrinaje de Macandal revela la idiosincrasia de la tradición maya, no tiene nada que ver con los mayas. Está en Haití, o sea, no. Las creencias africanas se rechazan mediante el narrador omnisciente. No hay ningún rechazo, ¿eh? No es una descripción, ¿no? ¿El lector tiene una actitud activa para reconstruir la ruptura cronológica? No, tampoco, ¿no? No hay una ruptura cronológica, normalmente está narrando, ¿no? La clave sería la A, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya. 5. Pensé en un laberinto de laberintos, dice. En un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara que implicara de algún modo los astros. Absorto en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguido. Me sentí por un tiempo indeterminado, percibidor abstracto del mundo. El vago y vivo campo, la luna, los restos de la tarde, obraron en mí. Asimismo, el declive que eliminaba cualquier posibilidad de cansancio. La tarde era íntima, infinita.
el camino bajaba y se bifurcaba entre ya confusas praderas, ¿no? Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Predomina el tratamiento realista y psicológico del tema. Realismo. El realismo, una de sus características es la descripción. Yo no veo descripción acá, ¿no? Dice, pensé en un laberinto, del laberinto no se está escribiendo nada, ¿no? Entonces, por ahí no hay, ¿no? Entonces, no hay nada, más bien es medio nebuloso esto. Se vale de símbolos como laberinto, caos, sí, laberinto lo menciona, ¿no? Medio caótico, sí. El tiempo, me sentí por un tiempo indeterminado, sí, creo que la clave es la B. A ver, vamos a seguir, ¿ya? Su lenguaje metafórico, pues nombra espejos infinitos. ¿Espejos? ¿Dónde hay espejos? No, no hay espejos, ¿no? O sea, por ahí no va. Entonces, no. Recuerden que cuando ustedes marquen, tienen que marcar la clave de. O sea, si dice que espejos, tiene que haber espejos, ¿no? Yo no veo espejos ahí, por lo menos, ¿no? Entonces, por ahí no hay. Su adjetivación es concisa, no, concisa es, digamos que diga, pensé en un laberinto, ¿no? En un laberinto creciente, ¿no? Pero en ese pensé en un laberinto, ya, ahí eso ya no es conciso, más bien es, hay mucha información, ¿no? Fantástico, podría decirse, ¿no? Pero en realidad, fantástico sería pues que diga, pensé en un laberinto y que luego apareció, no sé, un ángel, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero no hay. Ultraísta es digamos, metafórico, ¿no? Ya, pero conciso no es, ahí es descartada, ¿no? Así que alude a referencias metafísicas en la descripción de los detalles. Metafísico. No, la metafísica es la idea, o sea, es digamos, el pensamiento de las grandes ideas, cuestiones como el ser, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El tiempo, ¿sí? El ser, el tiempo, Dios, ¿no? Cosas así. Ya, puede ser, ¿ya? Pero, ¿descripción? ¿Dónde hay descripción ahí? Todo es más bien sinuoso, ¿no? Entonces, no. La clave en este caso sería la B. Se vale de símbolos como laberinto, caos y tiempo. A ver, vamos terminando. Marca la alternativa y completa de manera correcta el siguiente enunciado que hace referencia a los rasgos formales de los cuentos de Borges. Esto toma la forma de un enigma policial, pero plantean el problema. Sí, recuerden que en la narrativa de Borges se presentan muchas veces como una cuestión policial, ¿no? Como, pero que a medida, o sea, lo policial es que hay un crimen y tú buscas, ¿no? Buscas desentramar eso, ¿no? Ya, tiene esa tendencia, digamos, como el lector, cuando comienza a leer ello, como comienzas a indagar, 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 ¿no? Pero esa enigma es una cuestión filosófica, porque es como que los filósofos, la filosofía lo que hace es la búsqueda del conocimiento. Lo que hacen, digamos, esta cuestión policial, el que hace el policía cuando busca un crimen, quiere conocer, ¿no? Conocer los detalles, conocer la verdad, ¿no? El filósofo, en la filosofía, lo que hace es buscar el conocimiento para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, esa es la comparación, ¿no? Plantean un problema filosófico y son construidos, ¿no? Sobre la base de citas, ¿no? De bibliografías apócrifas o falsas, ¿no? Te da muchas, es que combinan, digamos, referencias verdaderas con falsas, entonces tú te crees la información, ¿no? Por ahí, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, te dice La República de Platón, ok, eso sí, el libro sí existe, pero después te habla de un libro de que no existe de Platón, ¿no? Entonces, pero como te he hecho libros verdaderos, no te percatas de ello, pues, ¿no? O te da detalles históricos, ¿no? Que son verdaderos y comienza a insertar datos históricos que son falsos, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? En la 6, la clave es la C. 7. Con relación a los enunciados sobre el reino de este mundo de Carpentier, marca el enunciado correcto, ¿ya? A ver, narra la etapa de esclavitud en la historia de Jamaica, no, de Haití, ¿no? O sea, de Haití,
¿no? Incluso está el rey Henri Christophe, ¿no? El rey Henri Christophe históricamente ha existido, ¿no? Y que se cuenta en la novela, ¿no? Es un personaje que fue un esclavo africano, ¿no? Y que logró liberar a su pueblo. Haití fue el primer país que se independizó de todas las colonias americanas, ¿no? Pero Henri Christophe lo que hace luego, una vez que es libre, se lo convierte en rey porque era el líder que había, ¿no?, liberado a su país, ¿no? Eh, y comienza a esclavizar a su gente. O sea, comienza a tener esclavos africanos, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Y él que había sido esclavo, ¿no? Entonces, bueno, Henri Christophe, como les decía, sí ha existido, ¿no? Lo que pasa con Haití es que luego, una vez que se independiza, hicieron todo mal, ¿no? O sea, firman un tratado con Francia, porque Francia, digamos, era la colonia ahí, ¿no? Y ya dice, te liberas, ¿no? Pero le firman un tratado pagándole una deuda, ¿no? Por la conquista, ¿no? Una deuda que eso prácticamente los metió en la pobreza, ¿no? Haití, ¿no? Se volvió impagable y luego me parece que en el siglo XIX otra vez les vuelven a, o sea, como que no, como no le estaban pagando, volvieron a hacer otro tratado, ¿no? Y otra vez se endeudaron y así. Bueno, Haití hablan francés, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces Haití sería falso, ¿no? Bien, dos esclavos se transforman en distintos animales. Dos esclavos. Macándal. Sí, Solimán no, ni Bugman tampoco. Bueno, también el caso de Tinoel, pues, se convierten en aves. Y claro, en hormigas, sí, podríamos decir que es verdadero. Sí. Bien general la clave, ¿eh? Pero bueno, ya, falso, verdadero. Hay un tratamiento de lo real maravilloso, verdadero. Esta novela es, incluso el prólogo del reino de este mundo es donde se aclara sobre lo real maravilloso, ¿no? Se menciona. Se ubica en el género épico, verdadero es una novela, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? Verdadero. Clave, caballo. Bien, la última pregunta. Ah, no hay más. La 8. Marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados al argumento de 100 años de soledad de Profesor, Gabriel García Márquez. Sí, ¿cuál era la clave de las 7? C. C. La clave Las es 7. Había un... Son iguales. C. Es falso, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Hay otra clave parecida? No, no. A ver, 8. Marca la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad de 100 años de soledad. 1. ¿La modernización llega a Macondo gracias al gitano Melquiades? No, falso. La modernización ingresa a Macondo por la compañía bananera. Esto sería falso. La maldición se cumple al final. ¿Cuál maldición? Cuando nace el niño con cola de cerdo, pero no hay ninguna maldición. O sea, no sé cómo lo estarían, no sé cómo lo estarán interpretando acá, pero ya, vamos a ver, ¿ya? Es que no es correcto decir maldición, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, es verdadero, ¿eh? Los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán fundan Macondo. Verdadero. Sí, esto es verdadero. El coronel Aureliano llega a Macondo y bueno, y ahí tenían a sus hijos, ¿no? El coronel Aureliano se rebela contra los abusos de la compañía bananera. No, el que se rebela es su hijo, Arcadio. Incluso se vuelve dictador por un día. El coronel Aureliano, recuerden que él ha hecho 32 guerras civiles y todas las ha perdido, ¿no? Y no hizo contra la compañía bananera. Su hijo, Arcadio, es el que hace eso. Entonces sería falso. Entonces, ¿cuál sería la clave? Falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Dinosaurio. ¿Ya? Dado. Bien, última pregunta y ya se acaba la hora. A ver, respecto a 100 años de soledad, ¿es correcto que Mauricio Babilonia se enamora de Remedios la Bella? No, parece que no.
A ver, vamos a seguir. Amaranta Úrsula viaja a Roma y se casa con Gastón. Amaranta Úrsula. Sí, no, viaja a Bélgica. Ella viaja a Bélgica. Mauricio Babilonia no, pues Mauricio Babilonia es alguien de los Buen Día. El coronel de la unidad tuvo como hijo Aureliano II. Estas preguntas bien memorista. A ver, José Arcadio II fue conocido como Don Divina Providencia. Al morir su hijo Aureliano descifra los pergaminos. Por descarte, la clave es la E, ¿no? O sea, Aureliano Babilonia, ¿no? Es el que se casa con Amaranta Úrsula, ¿no? Y tiene a su hijo el niño con cola de cerdo, ¿no? Que también es Aureliano Babilonia, ¿no? Que también se llama así, ¿no? Entonces, cuando recuerden que ellos se conocen, ¿no? En la casa, luego de que ha muerto la matriarca Úrsula Iguarán, ¿no? Y muere Amaranta Úrsula, él lleva a su hijo a la casa, ¿no? Se echa a dormir y despierta porque las hormigas gigantes se lo están, o grandes en todo caso, se están comiendo a su hijo y se lo están devorando, ¿no? Se lo están devorando y se lo están llevando, o sea, muerto ya, ¿no? Entonces, Aureliano Babilonia, para descifrar, o sea, quiere comprender lo que está sucediendo y es ahí donde busca los pergaminos que Melquiades había traído una vez que ha resucitado, ¿no? Y descifra, digamos, eso, ¿no? Y ahí se da cuenta que él es el sobrino, la tía es esta Amaranta Úrsula y que se ha juntado a la familia y con eso se ha cumplido, ¿no? De que si se vuelve a juntar la familia, iba a nacer el niño con cola de cerdo, ¿no? Bien, chicos. ¿Preguntas? Profesor, ¿la 4 cuál era? La 4. ¿Qué clave? A ver, un Era la minuto. A, ¿sí? La A. La 4 es la A. Ya, pues. Gracias. Bien, chicos. Preguntas. Nos quedan un par de minutos para no cruzarme con su profesor que va a venir. ¿Tienen alguna duda sobre ello, por favor? Gracias, Jesslyn. Gracias. Nada, repasen mucho estas cuestiones de las técnicas, ¿sí? Y con eso van a poder resolver bien, ¿no? Recuerden que si saben bien la teoría, características, repasen mucho características, no sé, comentarios de las obras, ¿no? Y porque ya ustedes saben los argumentos, ¿no? Entonces, características, digamos, de la escuela, de la tendencia, ¿no? Y comentarios, ¿no? Sobre ello, y cuando vean la pregunta, apliquen, ¿no? O sea, si corresponde con ello, ¿no? Entonces, más o menos es así. Es como cuando tú haces tu ejercicio de matemática y estás tratando de resolver y aplicas una fórmula, ¿no? O, ¿no? Lo que te han enseñado ya. Más o menos es así, ¿no? Estas preguntas de eco, ¿ya? Muy bien, chicos, chicas. Muchas gracias. Gracias por la asistencia, ¿no? Y ya hasta otra ocasión. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Éxitos.